Hola, soy Karina Garantibá, coordinadora del ciclo Teatro Urgente que presentaremos cuando pase la pandemia en el Teatro Galileo de Madrid. Mientras llega el anhelado momento de encontrarnos en el teatro, compartiremos con vosotros una serie hecha en casa compuesta de pequeñas piezas en las que los creadores protagonistas del ciclo y algunos invitados responden a 5 preguntas que les hemos formulado. Preguntas que tienen relación con el momento que estamos viviendo. Espero que pronto podamos proseguir esta conversación en el teatro y, mientras tanto, os animo también a participar con vuestros comentarios y puntos de vista. Un acontecimiento tan traumático como la pandemia, desde luego pone la mente a funcionar y saltan las ideas como chispas, no necesariamente coherentes unas con otras. Pero entre estas ideas que han surgido, una que es dominante para mí es la de que quizá las promesas de una especie mejor, de una humanidad casi perfecta, se desvanecen. Los progresos admirables de la ciencia, aireados en ocasiones como si fueran espectáculo o ciencia ficción, parecían prometernos una humanidad mejorada, una especie casi perfecta que iba a sobreponerse a la vejez y quizá incluso a superar la muerte, esa promesa del transhumanismo que en los últimos años se ha convertido en muy repetitiva. Y la experiencia de la pandemia, con su saltando de un continente a otro, sembrando muertes por miles, confinando a la mitad de la población mundial a sus casas, arruinándolas, pues nos da a entender que quizá esa especie prometida no existe, puesto que somos más bien una de esas especies protegidas o dignas de protección que a veces declaran los organismos internacionales. Somos una especie en peligro. Es cierto que no se extinguirá en esta ocasión, pero la hipótesis de una extinción futura ya no nos parece inconcebible. Así que somos una especie débil y merecemos protección, no prepotencia. Los retos profesionales son de dos naturalezas. Por una parte, como autor y por otra, como director de la Fundación Juan March. Como autor, el virus ha llevado por delante bastantes cosas. El estreno de una nueva producción de mi monólogo Inconsolable en Colombia, el estreno el 16 de abril con Ernesto Caballero de 4 piezas, primera edición de nuestro Teatro Urgente, y quién sabe, o por lo menos ha quedado ahora mismo en el limbo, el estreno de la comedia Quiero cansarme contigo el próximo mes de septiembre en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Todo eso supongo que se reprogramará y estaré atento para ayudar a que eso ocurra de la mejor manera posible. Y como director de la Fundación, imaginaos, hemos cancelado todas las actividades de marzo, abril, mayo. Hemos reprogramado en junio, pero mucho me temo que ni siquiera junio podremos tener actos públicos. ¿Os imagináis gente acudiendo a la sala de exposiciones, a los conciertos, a las conferencias, en espacios de pública concurrencia, como es un auditorio o una sala, en el mes de junio, cuando ahora, casi mediados de abril, estamos confinados en nuestra casa, ni siquiera nos dejan dar un paseo? No es muy probable. Pero yendo más lejos, ¿os imagináis un concierto multitudinario al aire libre en el mes de agosto? Acudir al estreno de la nueva temporada del Teatro Real, o quizá ir al estadio Santiago Bernabéu en el mes de octubre. Lo veo poco probable, así que es posible que tengamos que reprogramar, cancelar y reprogramar todas nuestras actividades en julio, en agosto, en septiembre, quién sabe si en octubre, noviembre y diciembre,
Y esto nos obligaría a repensar toda la fundación y durante una temporada corta, dolorosa, pero al mismo tiempo estimulante, reordenar todos los contenidos para, aprovechando algunos del pasado y produciendo nuevos, convertir la fundación no en una fundación presencial, sino en un centro a través digital, que ofrece contenidos digitales y con visitantes que en realidad se convierten en usuarios de Internet. Antes decía que una experiencia tan traumática como esta ponía nuestra mente a funcionar y que saltaban las ideas como chispas, no necesariamente coherentes, pero las ideas tienen que ver justamente con dilemas. Casi diríamos que una experiencia tan universal, tan intensa como esta es una orgía de dilemas, el de la libertad y la seguridad. Claro está, nosotros estamos confinados, renunciando a nuestra libertad como si estuviéramos en arresto domiciliario, pero lo hacemos por no tanto la seguridad física como simplemente la supervivencia. Pero luego hay otros dilemas que casi son igual o más interesantes. Por ejemplo, el de la democracia y el autoritarismo. Hemos observado que para algunos el autoritarismo tiene un atractivo especial, puesto que presume de la eficacia en la resolución de problemas como este, mientras que una democracia, por lo menos a los ojos orientales, es más débil, debe respetar derechos, procedimientos, dignidad, constituciones, y todo eso a lo mejor la identifica, la hace menos eficaz, y podría ser el modelo chino, tan ignominioso en tantas cosas, atractivo para muchos. Y luego ese otro dilema, que es un virus que no tiene pasaporte, que va de aquí para allá y sin pedir permiso, pero que por otra parte la lucha contra el virus es básicamente estatal. Así que los países se ayudan unos a otros, hay una cierta tendencia al internacionalismo, hay un cosmopolitismo de base, y es que toda la especie humana está amenazada, luego toda la especie humana se hermana en la misma lucha, pero por otra parte hay una competencia y unas prerrogativas que ha adquirido el Estado frente a ciertos localismos o incluso las comunidades autónomas, que ha hecho del Estado el momento del Estado más fuerte de toda la historia de la democracia, con los poderes concentrados casi del legislativo, ejecutivo y judicial. Es cierto que temporalmente, cierto que respetando unos procedimientos, pero indudablemente esto hace que la tensión entre localismo, cosmopolitismo, internacionalismo, democracia, autoritarismo esté vigente. Otro dilema para mí es el de la ciencia y la prudencia. Los políticos mencionan todo el rato la ciencia, como si solamente hubiera una solución justa, que es la que indica la ciencia, y eso les exonera a ellos de responsabilidad. Pero no es así. La política siempre es la elección entre diferentes opciones. La política es discrecionalidad. Por eso lo llamamos decisión política, no es una decisión técnica. Por mucho que intenten trasladar este problema al ámbito de lo técnico, no es así, siempre será político. Y además, en el ámbito de la técnica o de la ciencia no hay consenso. Hemos visto que los científicos recomendaban cosas distintas en Inglaterra y en España, y que dentro de España tampoco había unanimidad. Al final, la política será siempre una cuestión de prudencia. La ciencia ayuda a la prudencia, pero no la sustituye. Y por último, el dilema entre excepcionalidad y normalidad. En teología se habla del horizonte escatológico, cuando de pronto algo hace que uno se traslade desde la normalidad en la que uno vive y los demás también, y normalmente están sanos y se ocupan de sus negocios y de su vida y de los suyos, y de pronto una experiencia radical lo enfrenta al final de la vida, al final de la especie. Así que ha habido aquí también una cierta tensión entre cotidianidad, normalidad y excepcionalidad, lo que, como digo, se llama en teología escatología. Se me ocurren más dilemas, como por ejemplo el dilema entre dignidad y precio. ¿Qué importa más, la economía o la dignidad? Sobre todo allí donde luce más, que es la de los más débiles.
Pero bueno, lo dejo aquí porque creo que son ya suficientes. ¿Qué consejo puedo dar yo al sector teatral? Este sector tiene expertos que saben mucho más que yo. Solamente recuerdo que una obra de teatro tiene un hecho escénico y tiene un lado literario. El hecho escénico es el que ahora es imposible. El virus, por desgracia, impide los actos presenciales y multitudinarios. Es decir, impide llenar los teatros. Sufro mucho pensando en los teatros públicos, sufro mucho también pensando en los teatros privados y cómo esta pandemia está vaciando durante unos meses imposibles de determinar los teatros públicos y privados. Pero lo que nadie nos puede hurtar es la vuelta a la literatura. Incluso en las invasiones napoleónicas, que tanta desgracia llevaron a Alemania, Beethoven pudo componer sus sinfonías o Hegel terminar la fenomenología del espíritu. Y en medio de los desastres de la Primera Guerra Mundial, Rilke escribió alguna de sus elegías. El hecho teatral, escénico, sufre, pero siempre tendremos con nosotros la literatura, que es compatible con el confinamiento. Se nos plantea la posibilidad de un mundo en el que no podamos tocarnos. Pero no poder tocarnos es susceptible de interpretarse de dos maneras. No podemos tocarnos porque sería peligroso, como ocurre ahora. Estamos confinados para no transmitir el virus. Es escalofriante pensar que cualquiera de nosotros podemos ser cooperadores de una muerte, incluso no sin quererlo, sino sin saberlo, los asintomáticos. Se habría hecho bueno aquel dicho de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. La epidemia hace sentirnos que cualquiera de nosotros podemos ser un lobo para el prójimo. La otra posibilidad es que no podamos tocarnos porque ya no tenemos cuerpo. Es que sería imposible tocarnos, porque nos hemos convertido en entidades angélicas. Es decir, o somos lobos o somos ángeles, si no podemos tocarnos. Y en cualquiera de las dos hipótesis, el teatro moriría. Porque el teatro es un fenómeno para la gente que se junta, que ocupa el espacio. Es un fenómeno promiscuo. Y además es un fenómeno estrictamente humano. No creo que haya teatro ni en el más allá, ni entre los ángeles. Así que un mundo en el que nadie pudiera tocarse es claramente un mundo peor, con menos arte, menos humano, verdaderamente una disutopía.